Muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Este evento se llama Actualicémonos en Alimentos Fermentados. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua. Hoy es martes 13 de octubre de 2020. Buenas tardes nuevamente para todos. Este encuentro será transmitido en vivo por nuestra página de Facebook de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Luego será alojada en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran satisfacción el compartir con ustedes nuestra actividad académica Actualicémonos en. Saludamos de forma especial a los integrantes de la Escuela de Microbiología que nos acompañan el día de hoy. Saludamos también a nuestros conferencistas, los profesores Francia Valencia García y José Vázquez Obando. De igual forma, saludamos a profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la escuela y demás invitados que nos honran con su compañía en nuestra página en la tarde de hoy. Este evento se realiza en el marco de las jornadas universitarias de la Universidad de Antioquia, con motivo de la celebración de sus 217 años en 2020. Las jornadas universitarias de 2017, las jornadas universitarias 217 años traen como lema recrear juntos el presente y buscarán motivar la participación mediante tópicos como la vida, el territorio y el nosotros. Damos inicio pues a la actividad del día de hoy. Iniciamos con el profesor José Alfredo. Él va a hablar el tema de su conferencia de aspectos básicos de la fermentación de cacao, causas y efectos. Él es el profesor José Alfredo Vázquez Obando, es ingeniero biotecnológico de la Universidad de Chiapas en México, maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Yucatán en México también, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor titular y coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto de Biociencias. Profesor, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación, esta distinción que tuvieron para conmigo. Un gusto participar en este evento. Y pues voy a poner la presentación de manera de material que traigo para ir platicándoles un poquito en este tema de actualicémonos. Bueno, la presentación la titulé Aspectos básicos de la fermentación de cacao, causas y efectos, por invitación de la doctora Valencia también. Agradezco la invitación para hablar de cacao. Si bien es cierto, tengo algunos trabajos ligeros hechos en fermentación de cacao, tengo un poco de experiencia trabajando con cacao. Y me pareció interesante abordarlo porque me parece un cultivo si hay un cultivo americano, si hay un cultivo nuestro, es el cacao, ¿no? Como ya bien dijo quien me presentó, mi nombre es Alfredo Vázquez Obando, estoy en el Instituto de Biociencias en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de Tapachula, al sur de México. Bueno, me gustaría empezar de manera muy rápida. Esto no es conocimiento novedoso para nadie, pero me gustaría hablar un poco del modelo biológico. Cacao, Theobroma cacao, su nombre científico, fue nombrado así, clasificado por Linneo en su publicación Species Plantarum, 1753. Se dice que decidió utilizar el nombre Teo porque le llegaron historias de que le llamaban a el alimento de los dioses en los pueblos precolombinos en América. Es una planta diploide, pertenece a la familia Malvaceae, antes era Sterculaceae. En México, aunque no es un cultivo que esté distribuido en todo el país, más bien en una región muy localizada, en la parte del centro hacia el sur, tiene muchos nombres que derivan básicamente de las lenguas que se hablan
en el país. Pertenece al género Theobroma, donde hay 22 especies, y de esto me parece que en Sudamérica tienen muchísimo más conocimiento. Yo básicamente solo conozco a Theobroma cacao y bicolor, este que está aquí. Nosotros le decimos aquí a Theobroma bicolor pataxte, no sé cómo le conocen allá. Y alguna vez en un recorrido vimos que algún amigo de un centro de investigación acá nos comentaba que puede ser Angustifolium o Grandiflorum. Es lo que tenemos en México de diversidad hasta donde yo sé. Entiendo que ustedes en Sudamérica tienen una diversidad bastante más alta de especies de este género Theobroma. Bueno, les decía que si hay un cultivo americano es el cacao. Cacao tiene su origen, toda la evidencia científica apunta que su origen es en esta región. Todos los estudios, la mayor diversidad genética está ahí, la mayor diversidad molecular, y generalmente un centro de diversidad es un centro de origen. Lo que era un hecho, o es un hecho, yo lo he visto en muchísima literatura, es que se domesticó en Mesoamérica. Y cuando hice esta presentación lo puse en letras que casi no se miran, porque más adelante voy a mostrarles una publicación que dice que en realidad no se domesticó en Mesoamérica, ¿no? En esta parte a lo mejor me voy a ver muy nacionalista, pero hablo de la cuestión del cacao en México. Los primeros estudios decían que su cultivo había iniciado más o menos hacia el año 1100 a.C. como un cultivo domesticado. Sin embargo, hay algunos vestigios que se encontraron en la región limítrofe, digamos, entre México y lo que hoy es Guatemala, o lo que hoy es México y lo que es Guatemala, que antes era todo Mesoamérica. Y hay bastante evidencia por ahí de algunos tiestos, algunas cerámicas, estas que están aquí en la parte inferior, que han dado positivo a teobromina. Entonces, es una evidencia arqueológica, digamos, del uso de cacao en el sur de México. Entonces, se usaba eso como base para pensar que era el centro o es el centro de domesticación. Aquí está un tiesto de cerámica, corresponde más o menos a esta región que se le llama la región Barra. Y este grupo de personas que se conocen con este nombre eran los pobladores en esa época, en esta región, en esta parte. En esta región de México nosotros tenemos algo de diversidad morfológica. Muestro aquí algunas imágenes de los cacaos en la región Soconusco. Es una región que está en la parte al sur, más al sur de México, casi en la frontera con Guatemala. Y hemos visto algo de diversidad morfológica. Hicimos unos estudios de diversidad genética y no hay precisamente la misma variabilidad genética. Es decir, esto es como una adaptación fenotípica en este momento. Bueno, sin embargo, hay algunas cosas de tipo social, algunas historias que se cuentan que muestran en realidad que el cacao sí era consumido y sí se utilizaba en América cuando los españoles llegaron hace un poco más de 500 años. Aquí hay algunos textos que se encontraron, particularmente yo los encontré en esta referencia de López Rodríguez. Trae un montón de referencias acerca de escritos que se encontraron en algunos códices o cartas que se mandaban al rey. Entonces vienen frases como estas, dice, refiriéndose al cacao: es un fruto como de almendras, de un árbol y se parecen a nuestras almendras, las que tenían en España en ese momento, que venden molida y tienenle en tanto que se trata por moneda en toda la tierra y con ello se compran las cosas necesarias. Otra frase dice: parecían tener estas almendras a un precio excelente.
porque cuando los trajeron a bordo del barco junto con sus productos, observé que cuando cualquiera de estas almendras caía, todos se detenían para recogerla como si hubiera caído un ojo. Estas almendras las sacan y las guardan y tienen el mismo precio y estimación que los cristianos y otras gentes tienen el oro y la moneda. El cacao, no sé si esta sea una historia conocida también, pero el cacao en esta parte de América llegó a ser moneda, llegó a utilizarse como moneda de cambio. Todas las cosas, en alguna parte previa a la llegada de los españoles, todo se cotizaba en granos de cacao o costales, sacos o cargamentos de cacao. Les voy a mostrar una tablita. Por ahí hay un libro, se me fue el nombre del autor, no recuerdo en este momento el doctor, se me fue, pero él escribió un libro que se llama Cuando el dinero crecía en los árboles, refiriéndose a esta época de cuando el cacao servía como moneda, ¿no? Y crecía en los árboles. Aquí están las equivalencias, por ejemplo, si alguien quería comprar un conejo, costaba 10 cacaos, un esclavo, 100 mazorcas de cacao, 2 zapotes, un cacao, de 65 a 100 cacaos se podía comprar un telar, un cuachtli, según la calidad de la tela, y para conseguir 20 telares, 20 cuachtli, era una carga completa de cacao. Entonces llegó a ser una moneda. Cuando en esta parte de Mesoamérica, cuando el dominio era totalmente de los aztecas, ellos eran quienes establecían estas equivalencias. Se cultivaba en el sur y esa era su moneda. Tenían allí como custodiado, era como, digamos, el banco, lo que sería el banco mesoamericano ahorita, ¿no? Ahí estaba el banco mesoamericano. Bueno, en 2018, Zarrillo y un grupo de investigadores franceses y ecuatorianos y de muchas partes del mundo, hicieron un trabajo similar a lo que les presenté hace un momento, pero ahora incluyeron evidencia arqueológica, evidencia del ADN de vegetales y buscaron también gránulos de almidón de cacao. Y según este reporte, que se publicó en 2018, el posible centro de domesticación del cacao es Santa Ana, la Florida, dice, al sureste de Ecuador, marcado aquí en esta flecha en esta figura con un cuadro fosforescente en esta parte. Entonces, allí ellos reportan haber encontrado evidencia de recipientes con gránulos de almidón y que dieron también positivo a teobromina. 5.300 años. Si es por antigüedad, la fecha que les presenté hace un momento era más o menos 1900 antes de Cristo, son como 4.000 años a partir de la fecha actual, y esto, según están datados, como en 5.300 años antes de la fecha actual. Entonces, respecto de la domesticación, ¿no? Poco tiene que ver con fermentación, solo quería poner un preámbulo. Lo que sí es importante es que el cacao, como hace 500 años y tal vez mucho antes, no sé, no hay evidencia desde cuándo empezó a tener importancia, pero sí la hay cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, sigue teniendo la misma importancia el día de hoy y crece, cada año crece más, se utiliza para obtener licor, manteca y la cocoa. Con estos 3 productos se pueden tener una gran industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, que son los 3 principales mercados del cacao. El último dato que encontré me parece un poco conservador, pero así lo encontré. Dice que se facturan alrededor de 44.500 millones de dólares por año en productos relacionados con. Hace como 10 años había un reporte por ahí que decía que podrían ser hasta 1.100 millones de dólares anuales.
Entonces, por eso les digo que me parece un poco conservadora esta cifra, pero lo que sí es cierto es que el mercado sigue creciendo. No es un mercado que se estanque, que se detenga. Crece el mercado. Creo que la razón tiene que ver con que es un producto que tiene cada vez más uso, cada vez hay más diversidad de productos que se fabrican y hasta cierto punto es un producto que tiene un mercado cautivo. Los chocolates son cosas que cautivan a las personas. Bueno, respecto de la fermentación, es de lo que me pidieron que platicara, de productos fermentados. Bueno, hay unos hechos, a mí me gustaría ponerlos como unos hechos respecto de lo que ya platiqué y de lo que sabemos. Primera es que los granos de cacao son la materia prima para la producción de chocolate. Hasta este momento no hay todavía otra materia prima, si bien es cierto que hay por ahí algunos aceites, algunas mantecas de origen animal o de algunos vegetales que se están evaluando para tratar de simular la manteca del cacao. Todavía eso está en proceso o hay investigación al respecto, pero no es nada, digamos, concreto. Entonces, todavía para producir chocolate, la única materia prima o la principal sería los granos de cacao. Otro hecho, y este podría ser refutable, me gustaría que lo apuntaran por ahí en algún lado para que luego lo pudiéramos refutar, es la fermentación de la pulpa del cacao por microorganismos es fundamental para desarrollar los precursores del sabor a chocolate. Lo pongo como un hecho y lo voy a ir platicando a lo largo de la charla. Y algo que también ocurre, no sé si ocurra en Sudamérica, según muchos reportes que yo he visto es así, aquí en México ocurre así, que la fermentación todavía se realiza como un proceso tradicional, si bien es cierto algo tecnificado, pero desde el punto de vista nada más de los recipientes, de los instrumentos para realizar algunas cosas, pero la fermentación aún no se controla, es un proceso espontáneo, es una fermentación espontánea. Y la realizan un consorcio de especies autóctonas de levaduras, bacterias acidolácticas y bacterias acidoacéticas, fundamentalmente. No es que no participen otros microorganismos, pero lo hacen, digamos, en una proporción mínima, casi imperceptible. Estos son los grupos principales que participan en la fermentación. Bueno, ¿por qué se produce la fermentación? ¿Cuáles son las causas? Les había dicho que iba a comentar sobre las causas y los efectos de la fermentación. Bueno, porque las almendras del cacao vienen envueltas en un mucílago. Bueno, primero está la mazorca, el fruto, que posee un exocarpo duro, de entre 7 y 20 milímetros de grosor, dependiendo de la variedad, dependiendo de muchas características ambientales, principalmente del genotipo. Pero una vez que se abre esta mazorca, que se rompe, encontramos un número también variable de almendras que puede ir, se reporta en los cacaos criollos desde 5 o 6 almendras hasta 50, he visto reportes de 50 almendras con un promedio más o menos como de 30 almendras por mazorca. O sea, hay mazorcas muy grandotas y hay mazorcas muy pequeñitas. Pero todas dispuestas en un eje embrionario, que es este que vemos aquí, y envueltas en este fluido mucilaginoso, que por cierto es muy rico, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de degustarlo, es muy, muy sabroso. Bueno, resulta que este mucílago, como le llamamos, pues es 80% agua, pero tiene azúcares, tiene algunos pentosanos o silanos, tiene ácido cítrico, generalmente es ácido por el contenido de ácido cítrico, tiene valores de 3.6 y eso se percibe cuando lo degustamos, ¿no? Sentimos así un escozor en la mejilla. También tiene pectinas, y tiene en cantidades mucho menores, también tiene componentes como citratos, hemicelulosa y lignina que ayudan también a la conformación de la porción mucilaginosa. Pero tiene todas estas cosas también. O sea, es un medio de cultivo excelente.
Si ustedes quieren usar un análogo de un medio de cultivo en el laboratorio, un poco de mucílago, excelente medio de cultivo, ¿no? Ahí crece lo que ustedes pongan a crecer. Entonces, es una de las causas del por qué se fermenta este producto. ¿Cómo ocurre esta fermentación? El proceso, estoy hablando de manera espontánea, ¿no? ¿Cómo ocurre de manera espontánea? Y cuando lo hacemos de manera controlada, casi siempre tratamos de simular esas condiciones espontáneas. En una primera fase, participan de manera más activa, no es que sean los únicos microorganismos, pero participan de manera más activa las levaduras. ¿Cuáles levaduras? Unas láminas más adelante les voy a mostrar algunos ligeros ejemplos de trabajos donde han aislado levaduras, pero la lista es enorme, ¿no? Si bien es cierto que el 80% en algunos casos, hasta el 80% de digamos, de la diversidad de levaduras está dominada por 2 o 3 géneros de levaduras. Ellas son las principales participantes de la primera fase. Bueno, hace un rato comentaba que el medio es ácido, tiene ácido cítrico, un pH como de 3,6, 3,5, a veces un poco más alto dependiendo de la variedad del cacao. Hay mucílagos que les decimos que son dulces, el contenido de ácido cítrico es bastante más bajo y el de azúcares es un poco más alto. Pero tiene las condiciones, ya dijimos, es rico en carbohidratos fermentables. Y cuando se forma una masa de semillas, cuando se apilan las semillas, se forma una masa que tiene un bajo contenido de oxígeno. La interacción entre el mucílago reduce la transferencia de oxígeno hacia el interior de la masa. Eso es un medio ideal para que las levaduras empiecen a transformar los componentes que hay. Lo primero bueno, no es lo primero, dentro de las cosas que hacen es depolimerizar la pectina. Empiezan despolimerizando los compuestos pépticos, azúcares más simples, y empiezan a producir alcohol. Si por algo conocemos a las levaduras es precisamente porque pueden producir alcohol y CO2. Entonces, producen cantidades relativamente altas de alcohol. Vamos a ver luego unas grafiquitas donde están produciendo. Y este alcohol empieza a permear al cotiledón del grano, de la semilla. Empieza a permear junto con el ácido cítrico y algunos otros ácidos menores que se alcanzan a producir en las primeras horas. Entran al cotiledón. Eso, aunado a un aumento en la temperatura que empieza a darse por el metabolismo exotérmico, todo esto es exotérmico, se incrementa la temperatura y eso produce la muerte del embrión. Se muere el embrión, es como la primera fase. El embrión muere y empiezan a sufrir una serie de transformaciones químicas dentro del cotiledón. Una fase que le sigue, por llamarle de algún modo segunda fase, porque son en realidad fases como traslapadas. Mientras están actuando las levaduras y se están produciendo algunas sustancias, empiezan a aparecer bacterias acidolácticas, a veces están desde el inicio, en algunos casos, no en todos, y bacterias acidoacéticas. Estos dos grupos bacterianos no aparecen de manera simultánea, primero las acidolácticas y un poco después las acidoacéticas. Se ve favorecido su desarrollo por la presencia de alcohol, de las sustancias que se produjeron en la primera fase, y pues todavía hay algunos azúcares simples que no han sido asimilados, monosacáridos, disacáridos, que pueden ser utilizados por estas bacterias para producir, por un lado, ácido láctico y por el otro, ácido acético, además de manitol. Son los principales productos, no son los únicos, depende también de la naturaleza de las bacterias, no son los únicos que producen, pero son los principales. Entonces, eso lo vemos en las curvas de fermentación, un incremento en el contenido de ácido láctico y de ácido acético.
Entonces, estos ácidos siguen permeando el cotiledón y eso hace que se reduzca, perdón aquí por el error, que se reduzca el pH dentro del cotiledón. Si bien es cierto, decía que en la pulpa el pH es bajo, a medida que empieza a ingresar los ácidos, principalmente acético, láctico, un poco de cítrico, menos el cítrico, pero también ingresa láctico un poquito. Generalmente es acético el que entra y baja el pH del cotiledón. Esto, más las otras reacciones que ya comentamos, es como un activador, un switch, que prende enzimas endógenas de los cotiledones y se activan, por ejemplo, invertasas, glucosidasas, proteasas, polifenoloxidasas. Todas estas enzimas implicadas en los cambios, estos que les llamamos los cambios deseables durante la fermentación. Aquí les muestro, todas las gráficas son lo mismo, no me gustaría que se distrajeran tratando de buscar cosas. Quise poner de varios trabajos. Pongo el del lado izquierdo, me parece la mejor adaptación de todo lo que se ha hecho, con ligeras variantes. Aquí en la parte de arriba estamos viendo, por ejemplo, cómo se da la sucesión de microorganismos durante la fermentación. Decíamos que durante la primera fase, le llamé así, la primera fase, la línea roja muestra un aumento en el número, las cuentas, puede ser logaritmo de base 10, en las cuentas de levaduras. Entonces, aquí es donde se da la fase de mayor producción de alcohol, donde empieza a incrementarse la temperatura. Y, aunque les decía, esto no siempre es cierto, es decir, las bacterias acidolácticas podrían no estar al inicio, pero empiezan también a incrementar su número durante las primeras horas o días de la fermentación. ¿Cuál es la diferencia? Que las levaduras tienden a disminuir siempre su actividad. Y eso es porque el medio cambia, se vuelve un poco más agresivo para ellas a medida que se está produciendo ácido láctico y ácido acético, y la temperatura se sostiene más tiempo. Aquí hay una temperatura sostenida de más o menos 45 grados, al menos durante 2 o 3 días, dependiendo del genotipo de cacao. Entonces las levaduras tienden a desaparecer. ¿Qué pasa con las sustancias? Decíamos, producción de etanol, rojo aquí abajo, producción de etanol. Obviamente disminución de azúcares asimilables, monosacáridos y disacáridos, y ligera disminución de ácido cítrico, decíamos, a veces por permeación hacia el cotiledón. Una vez que las bacterias acidolácticas, mostradas en azul arriba, y las acidoacéticas en verde, empiezan a multiplicarse y a producir metabolitos secundarios, se incrementa el contenido de ácido láctico en menor proporción, recuerdan que lo comenté, pero en mayor proporción ácido acético y un poco de manitol. Todo esto ingresa al cotiledón, no el 100%, una parte de eso es más fácil que entre el acético que el ácido láctico, pero una porción de esa entra a los cotiledones y se activa este mecanismo que les hablaba de actividades proteolíticas, polifenoloxidasas. Es una serie de enzimas que van a inducir o que van a tener un efecto sobre la calidad de los productos. Me voy un poquito más rápido. ¿Cómo se hace la fermentación? Bueno, se puede hacer en cajas. Aquí en Soconusco se hace en cajas, lo hacen en cestos, lo he visto así, le ponen hoja de plátano. En la parte donde nosotros estamos en Soconusco no, pero hacia Tabasco, un poco más hacia el norte de donde estamos nosotros, tienen estos fermentadores. Lo he visto que lo hacen en costales, en pilas en el campo, en cubetas de plástico. Yo he visto de todo tipo. Y todo eso incide obviamente en cómo se da la fermentación. Hay mucho reporte en la literatura que dice que para que una masa de fermentación sea eficientemente fermentada, tiene que ser
de arriba de 100 kilogramos, hay literatura que dice arriba de 30. Yo he visto reportes en la literatura donde hacen trabajos con 5 kilogramos, etc., etc. Todo eso impacta. ¿Y por qué? Porque el tamaño de la pila, por ejemplo, determina o puede determinar cuánta transferencia de oxígeno hay, puede determinar la temperatura que se puede alcanzar en el centro de la masa. No es lo mismo esta masa donde posiblemente hay aquí, no sé, 300 kilos, a esta donde hay 20 kilos tal vez. Entonces, la temperatura es diferente. El cacao podría incluso quemarse, le llaman algunos, se puede quemar durante la fermentación. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Voy a irme bastante más rápido porque casi me consumo el tiempo ya. Principalmente hay degradación de proteínas. Esto es el mayor efecto que tienen la actividad de las enzimas endógenas, las enzimas endógenas de los cotiledones, pero también de algunos microorganismos. Principalmente ruptura de globulinas tipo bicilinas, y que producen aminoácidos que van a ser precursores de sabores. Hay degradación de sacarosa, obviamente, otros glucósidos, catequina, antocianidinas, y transformación, por ejemplo, de quinonas o formación de quinonas por acomplejamiento de polifenoles, proteínas o péptidos. Todas esas cosas ocurren. Se forman, sí, también se forman glucosa y fructosa, aminoácidos libres a partir de la degradación, oligopéptidos, alcoholes, taninos, antocianidinas, ácidos orgánicos, y muchos de estos son precursores de lo que al final nos interesa, que son los compuestos que le dan las características de sabor. También durante la fermentación hay disminución, hay reportes muy encontrados de cuánto hay. Yo he visto reportes donde dicen que durante la fermentación no existe disminución, pero más o menos por consenso se dice que se puede disminuir hasta el 30% del total de los alcaloides en el cacao. Los dos alcaloides principales son teobromina, esta columna gris, y cafeína. Y también se dice que se pueden reducir hasta en un 20% los polifenoles, taninos como las proantocianidinas y flavonoides. En la mayoría de los reportes se muestra reducción, y no por eso, no porque haya reducción, es que sea un producto disminuido. Si algo se reconoce en el cacao, por ejemplo, es que tiene una gran capacidad antioxidante debido a sus compuestos polifenólicos. Esta figura la construí para una revisión bibliográfica que hice. Acababan de sacar un artículo donde decían que la cocoa, así el polvo, ni siquiera el cacao entero como grano, sino la cocoa, tenía valores de actividad antioxidante y contenidos de polifenoles totales muy superiores a algunas frutas que en algunos países, sobre todo de climas templados, les llaman superfrutas. Entonces, el artículo en aquel entonces, ya hace varios años, decía que el cacao era también una superfruta, ¿no? Por estas características. A manera de resumen, el doctor Castro, de ahí de Perú, está empezando a trabajar con cacao. En un review hizo una adaptación de esta figura. Más o menos esto es lo que ocurre durante la fermentación, ¿no? Esta es una pulpa, este es el cotiledón, aquí está la testa, el cotiledón. Entonces decíamos que hay reducción de teobromina, de cafeína y de picatequinas. Se acepta más o menos que hay una reducción. En la pulpa hay actividad, obviemos lo de bacillus, ya dijimos que son levaduras, bacterias acidolácticas y acidoacéticas. Pero aquí se refiere específicamente a bacillus porque se dice que son las que actúan sobre las proteínas para producir precursores de aroma externos, o sea, en la pulpa. Y los precursores de aroma internos son producidos, ya comenté, por enzimas endógenas, ¿no? Carboxipeptidasas, endoproteasas asparticas, que van sobre las, decía yo, bicilinas tipo globulinas. Producen péptidos y estos péptidos son los precursores de las moléculas que le van a dar la calidad final al cacao. Bueno, ¿fermentar o no fermentar? Esa es una pregunta un poco fofa, tonta, obvia, pero que no se puede dejar de lado. En la región donde yo vivo hay todo tipo de personas que producen cacao, quienes fermentan y quienes no, nada más lavan el cacao
lo llevan a secar, lo tuestan y así lo venden. Y hay gente que lo fermenta y lo vende así como fermentado, ¿no? La gran mayoría, obviamente, de los productores, quienes comercializan a más escala el producto, fermentan, eso es una realidad. Este es un estudio de Camus, a pesar de que es bastante viejo, es como el clásico para mostrar qué ocurre cuando se fermenta o cuando no se fermenta. Los cambios son bastante evidentes. Todo eso que les he mostrado en las figuritas que va ocurriendo se muestra aquí con resultados. Por ejemplo, el inicio que pasa con las poblaciones de levaduras, de ácido lácticas y de ácido acéticas, ¿no? Inicia viendo levaduras, encuentran un máximo, pero al final de la fermentación es bastante baja la cantidad de microorganismos. Ácido lácticas y ácido acéticas, al final de la fermentación todavía hay presencia. Decíamos que al inicio hay ácido cítrico en la pulpa y al final se reduce, se transforma por los microorganismos o se introduce el cotiledón. Hay aumento de alcohol, de ácido láctico y de ácido acético. Ya lo comentábamos hace un momento, en la pulpa. Y sin embargo, en las almendras no hay tanto ácido láctico, pero hay mucho ácido acético al final. Y eso a veces es considerado un defecto en la fermentación. El alto contenido de ácido acético le otorga acidez a los productos. Aquí en esta figura muestro dos tratamientos que probaron los autores y a los que se les califica con gustos un poco ácidos astringentes, ¿no? Una diferencia ahí. Más ejemplos de por qué fermentar. Estos son los cambios que ocurren. Cuando no fermentamos, no tenemos alcoholes. Aquí necesitamos producción de alcoholes. Y lo más grave sería que cuando no se fermenta, no se activen las enzimas endógenas. Ese es el riesgo, que no se activen las enzimas endógenas y no se produzcan los metabolitos precursores de los volátiles. Y podrían no haber esos volátiles al final. Entonces, un cacao fermentado podría no percibirse ningún aroma agradable, digamos. Esta figura, este cuadro es muy probable que no lo alcancen a ver. Quise sumarizarlo aquí, no puse la referencia, perdón, este es de Rotiers 2019. Porque aquí trae del lado derecho los aromas característicos que tienen cada una de esas sustancias. Y cada una de estas sustancias provienen generalmente de estos precursores que acabamos de mencionar. Se dice, por ejemplo, que los aminoácidos hidrofóbicos, que en la fermentación aumentan considerablemente, son estos que están aquí, en esta figurita. Esta es la concentración de aminoácidos libres hidrofóbicos. Son muy importantes para la producción de sustancias que dan aroma. Aroma de todo tipo, frutal, floral, a miel, piña y en algunos casos la presencia también, por qué no decirlo, de sustancias no deseables. Les decía que el ácido acético hasta cierto punto aparece como una sustancia no deseable cuando la acidez es muy alta. Un cacao muy ácido no es muy atractivo. Bueno, la fermentación espontánea tiene algunas desventajas, aunque se ha hecho así por miles de años, supongo, desde que se cultiva y desde que tenemos registro por 500 años para acá se ha hecho así. Tiene algunas desventajas, principalmente la heterogeneidad, ¿sí? Hay heterogeneidad entre lotes, debido al ambiente, debido a la biota, que es característica de un tipo, de otro, y eso puede suponer algunas desventajas. Muchos trabajos han buscado caracterizar precisamente si la fermentación es independiente del sitio, es dependiente del sitio, es independiente del genotipo o dependiente, etc., etc. Aquí les muestro algunos ligeros trabajos en ese sentido. Utrilla Vázquez, una doctora que recién publicó este trabajo de acá de México, analizó como 5 o 6 genotipos de cacaos que se cultivan en esta región de México y analizó la cantidad y la calidad del perfil de compuestos volátiles. Dice que esta cantidad y calidad no depende mucho de la variedad de cacao, al menos los genotipos que ella analizó, sino más bien del proceso. Si el proceso se hace de manera igual, siempre, si se manejan siempre las mismas condiciones de fermentación, secado, tostado, etc., se puede llegar a tener un perfil muy similar.
yo pienso que estas conclusiones son parciales porque depende del genotipo, ¿no? Aquí no hay evidencia de genéticamente cómo son las variedades que ella analizó, si son variedades o son solo genotipos, morfotipos, podrían ser una misma variedad, y entonces habría que revisar con cuidado eso. Sobre el papel de los microorganismos, ha habido mucha controversia últimamente sobre que las bacterias acidolácticas y las bacterias acidocéticas en realidad no son tan necesarias para la fermentación. Y si bien es cierto que hay bastante evidencia científica, pido 5 minutitos para terminar. Sé que ya me consumí el tiempo, 5 minutitos. Si bien es cierto, decía que hay bastante evidencia de que cuando no están las bacterias acidolácticas o las bacterias acidocéticas, hay por ahí 3, 4, 5 trabajos que dicen que las características del cacao pueden ser similares a cuando se obtienen con una fermentación espontánea. También es cierto que a lo mejor las bacterias acidolácticas o las acidocéticas están haciendo otra función que a lo mejor no vemos todavía. Por ejemplo, en este estudio analizaron la capacidad de producir la enzima citrato liasa en una fermentación de cacao y encontraron un grupo de bacterias acidolácticas muy interesantes que además eran principalmente Lactobacillus plantarum en azul. Eso es algo que no comenté, pero Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum y luego otros lactobacillus son las principales acidolácticas que aparecen en las fermentaciones de cacao. En este estudio analizaron el rol de las levaduras, de muchas levaduras, Cándida, Clubberomyces, Pichia, Saccharomyces, por supuesto, y de otros procesos de los que ya no pudimos platicar aquí, podría ser en otra charla, que son igualmente importantes, el secado y el tostado para la producción de los chocolates. Ellos encontraron, por ejemplo, que cierto grupo de compuestos, por ejemplo, los terpenoides, son principalmente producidos por este grupo de levaduras. El heptanol, por ejemplo, es casi siempre exclusivamente producido por Saccharomyces cerevisiae. Algunos otros trabajos del grupo de la doctora Schwan, de ahí de Brasil, lo que hicieron fue tratar de hacer un cultivo iniciador y ver cómo es la comunidad microbiana de las fermentaciones cuando se adicionan una levadura y una bacteria acidoláctica. Obviamente eso incide en las características de la comunidad microbiana. Sin embargo, perdón por esta diapositiva, quise anotar literalmente las conclusiones de ese estudio. Observaron una sucesión microbiana como normal, que ocurre en una fermentación normal, y sin embargo ellos sugieren que el uso de los iniciadores modifica la calidad del chocolate, pero no sustancialmente, es decir, no se parece mucho a cuando a pesar de que hay diferentes tipos de microorganismos, la calidad sensorial de los cacaos o de los chocolates, perdón, producidos, es muy similar a cuando se hace como una fermentación tradicional. Creo que con esta diapositiva termino. Este es el grupo de investigadores que han sugerido que las levaduras son como los principales actores y han demostrado en varios trabajos que cuando se usan levaduras se obtienen resultados muy similares, lo muestran aquí, por ejemplo, a una fermentación. Hay algunas preguntas que se le podrían hacer así directamente a los autores. Por ejemplo, si identificaron algunas levaduras que produzcan ácido láctico, porque en un tratamiento donde solo tienen levaduras, tienen ácido láctico, o es producto de la contaminación. A veces mantener estéril una fermentación de cacao no son, aquí en México decimos, no son enchiladas, ¿no? O sea, no es así facilito. Es muy, muy complicado porque son procesos muy grandotes. Si lo haces en laboratorio, a lo mejor no estás replicando lo que ocurre en la realidad y es muy, muy difícil mantener estériles
algunas características. Finalmente, perdón, voy a meter un gol. Si alguien quiere venir al Instituto de Biociencias, son bienvenidos. Estamos en una ciudad aquí al sureste, al sur, en la frontera con Guatemala, que se llama Tapachula. El estado es Chiapas. Y este es el Instituto de Biociencias. Está en nuestra página, biociencias. Profesor Alfredo, buenas tardes. Tenemos un problema de conexión en este momento con el profesor Alfredo, pero muchas gracias por invitarnos, pues más adelante retomaremos nuevamente la presentación con él. Agradecemos pues su presentación en este momento. Continuamos ahora con la conferencia de la profesora Francia. Profesora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Un Diego, momento, qué pena, profe, sí. te presento que tuvimos una falla técnica en este momento, pero esperamos que el profesor José Alfredo Vázquez Obando se conecte ahora nuevamente. Como les informaba, continuamos ahora con la conferencia Alimentos Colombianos de Fermentación Natural, a cargo de la profesora Francia Elena Valencia García. Ella es bacterióloga y laboratorista clínico de la Universidad Católica de Manizales, es especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es maestra en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, es doctora en Farmacia de Alimentos con énfasis en el área de alimentos, también de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora ocasional en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, en los programas de Microbiología Industrial y Ambiental y Microbiología de Bioanálisis. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Primero que todo, pues gracias por la invitación y por estar aquí. Esta tarde, pues compartiendo algunos trabajos que se han hecho dentro de nuestro grupo de investigación. Permítanme, les comparto la presentación. Por favor, me indican si la están viendo. Sí, profe, ¿la pones por favor en modo presentación? ¿Sí? ¿Está Perfecto, bien? ahí está muy bien, gracias. Muchísimas gracias también al doctor Alfredo por su intervención, muy interesante, la fermentación del cacao. Bueno, esta tarde voy a hablarles de alimentos colombianos de fermentación natural. Pues el objetivo, más o menos el contenido que vamos a trabajar es una introducción en el contexto general del por qué estos alimentos fermentados. Vamos a hablar un poco generalidades de lo que es la fermentación y los alimentos fermentados, los efectos nutricionales, tecnológicos, de conservación y de salud. Ya van a ver que nos vamos a relacionar mucho con lo que acabo de compartirles el doctor Jorge. Posteriormente vamos a hablar de algunos alimentos fermentados de Colombia, específicamente de lo que es el masato y el champús, y vamos a ver las conclusiones. Entonces, como objetivos de esta charla del día de hoy, vamos a, vamos a mencionar características generales de ese proceso de elaboración y los beneficios o riesgos que los alimentos fermentados aportan a esta salud del consumidor. Y vamos a dar a conocer algunos productos fermentados colombianos con un objetivo muy específico de rescatar esas tradiciones culinarias que tenemos. Aquí en la fotografía y en toda la presentación voy a ir mostrándoles fotografías no solo de estos productos que vamos a trabajar, sino también de otros productos que se elaboran aquí en Colombia que tienen un proceso de fermentación, como es el caso de esta torta de choclo que la producen en Boyacá. Como introducción, tenemos que los alimentos fermentados tienen una larga historia de uso en la humanidad. Como nos estaba contando el doctor Jorge, datan de mucho tiempo antes de Cristo, ¿cierto? Y actualmente muchos de estos alimentos fermentados hacen parte de la gastronomía mundial, ¿cierto? Reconocemos productos típicos de algunas regiones
que se producen en regiones específicas y que llevan ya muchos años. Muchos de estos productos tienen denominaciones de origen. Ahora bien, la fermentación inició como un método de conservación, tratando de prolongar la vida útil de muchas materias primas o muchos alimentos que se encontraban en esas épocas, ¿cierto? Posteriormente, este proceso de fermentación se vio, digamos, arraigado, ¿cierto? Porque las tecnologías de conservación cambiaron y se obtuvieron tecnologías más modernas, como era la refrigeración, la congelación, y el proceso de fermentación entonces fue relegado sobre todo a la producción industrial, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años y los estudios moleculares han permitido que muchos alimentos que se elaboran de manera natural y de manera muy artesanal, se ha demostrado la presencia de muchos microorganismos, y muchos de estos microorganismos se ha evidenciado también que promueven efectos sobre la salud de los consumidores. Entonces, esto y los cambios en la tendencia del consumo de alimentos más naturales ha conllevado a que los alimentos de fermentación natural empiecen a tener una posición importante en la alimentación actual. Fuera de eso, estos alimentos son de bajo costo, de fácil preparación, y fuera de eso tienen una vida útil un poco más larga, ¿cierto? En Colombia, la mayoría de productos fermentados que se consumen son los industrializados, es decir, los quesos, algunos tipos de quesos, los yogures, las bebidas fermentadas. Los productos de elaboración artesanal, como los que vamos a ver hoy, sobre todo se dejan para regiones específicas, en aquellas regiones donde hay mucho turismo, entonces la gente como novedad va y prueba estos productos que son elaborados por diferentes artesanos en esas regiones. Se me olvidó comentarles que este proyecto que nosotros hemos venido desarrollando se ha hecho en el marco del proyecto de investigación Alimentos Vegetales con Funcionalidad Probiótica para Poblaciones Infantiles Desnutridas. Este fue un proyecto que fue aprobado por el CITED en el año 2016 y es financiado por MinCiencias en Colombia. En este proyecto es un consorcio científico donde participan diferentes países y en nuestro país nos direccionamos específicamente a caracterizar algunos productos y aislar algunos microorganismos de interés. Con relación a la fermentación, como ya nos estaba contando el profesor Jorge, la fermentación consiste en un proceso de transformación bioquímica que se da debido a la presencia ya sea de microorganismos o de las enzimas que ellos producen al actuar sobre esos sustratos específicos. Sustratos como azúcares o polímeros o proteínas también que están presentes dentro de esas matrices alimentarias. Aproximadamente la tercera parte de los alimentos que se consumen en el mundo son productos que son fermentados. Esto es un dato importante porque muchas veces consumimos alimentos y no sabemos que esos alimentos son un proceso de fermentación que probablemente no sea muy conocido. Generalmente las fermentaciones pueden darse de dos tipos. Hay fermentaciones naturales, algunos hablan de fermentaciones espontáneas que se dan por el hecho de dejar las matrices alimentarias expuestas al ambiente donde ganan microorganismos que participan directamente en esos procesos de fermentación. Y también encontramos las fermentaciones dirigidas, ¿cierto? Donde se adicionan cultivos específicos
con los que se quiere producir unas características diferenciadoras o específicas en los productos donde se elabora, ¿cierto? Es lo que ha dado origen a una gran variedad de productos que se conocen hoy en día en los mercados. Generalmente, independiente de una o la otra, existen microorganismos que son dominantes durante esas fermentaciones. Organismos dominantes obviamente se dan porque ellos resisten muchas de las condiciones adversas que se van estableciendo dentro de esa matriz alimentaria. Incluso compiten por el gran número de estos que van dominando con otros microorganismos que están establecidos allí. Obviamente, todos estos procesos de fermentación se afectan por diferentes factores, entre ellos la localización geográfica, ¿cierto? Las condiciones climáticas que se establecen en las diferentes regiones, los sistemas de abastecimiento básico, es decir, no es lo mismo un producto que se produzca en el campo a un producto que se produzca en la ciudad. Todo eso hace que cambie el microambiente y de esta manera los microorganismos que se establecen en los productos, la adecuación de los espacios. Recuerden que estamos hablando de productos de elaboración artesanal. Hay muchos productores artesanales que producen estos alimentos, digamos, para consumo interno, entonces muchas veces no se preocupan, digamos, por organizar o adecuar, digamos, los establecimientos para producir estos productos. Pero existen otros productores artesanales que comercializan estos productos y a veces algunos de ellos mejoran o adecúan sus establecimientos para poderlos elaborar. Los recipientes usados y la herencia de las prácticas culturales. Por eso es que en diferentes regiones, si bien elaboran el mismo producto, el proceso de elaboración muchas veces cambia. Recordemos que el término de fermentación viene acuñado desde Louis Pasteur, ¿cierto? Donde él, al hacer las observaciones de las levaduras en el proceso del vino, él veía que esos productos servían, ¿cierto? Entonces, él lo llamó ferveo, es del latín ferveo, hervir o quemar, ser turbulento o estar activo, al referirse a esas levaduras que estaban involucradas en ese proceso. Alimentos fermentados en el mundo existen muchos, ¿cierto? Los más conocidos para nosotros, los quesos, las cremas ácidas, el kefir, el pan, el vino, pero existen otros muchos más que son desconocidos, ¿cierto? Que solamente se conocen en determinadas regiones. Entre ellos tenemos la kombucha, que ha aumentado mucho su conocimiento en muchísimos países, el kimchi, el miso, ¿cierto? El tempeh, que son productos que se preparan a partir de materias primas diferentes a la leche, ¿cierto? El café, típico en nosotros, es un producto que se produce a través de una fermentación, así como el cacao que nos acabó de contar el doctor Jorge. Con relación a los alimentos, las características que ellos tienen desde el punto de vista nutricional es que aumenta la disponibilidad de nutrientes para nosotros, mejora esa biodisponibilidad. Inicialmente se mejora porque esas materias primas para esos procesos de fermentación requieren una cantidad de pretratamientos, ¿cierto? Como es la extracción o la trituración o el corte o la separación o la cocción, y todos estos tratamientos llevan a la disminución del tamaño de partículas, ¿cierto? Disminución del tamaño de partícula que hace más expuesto los compuestos asequibles para esos microorganismos y favorecen más esos procesos de hidrólisis que se dan durante la fermentación, ¿cierto? Obviamente también cuando se hacen esos pretratamientos,
es probable que se alcance una desnaturalización de las proteínas. Y esta desnaturalización de proteínas hace que estas proteínas sean más dispuestas también para esos microorganismos que llegan a estos sustratos. Otra cosa importante es mencionar que el tiempo de fermentación varía y depende de muchos factores, entre ellos de la complejidad de la matriz alimentaria, ¿cierto? Y dependiendo de esa complejidad, un proceso de fermentación puede durar horas o puede durar meses. Ejemplos de estos, vemos la fermentación del yogur, que puede tomar un proceso entre 4 y 24 horas, mientras que en productos artesanales, por ejemplo, la fermentación de la yuca para obtener el almidón agrio puede durar entre meses, entre 5 y 9 meses, dependiendo de las condiciones que se establezcan donde se está haciendo el proceso. En general, el proceso de transformación de alimentos por fermentación, como ya lo explicaba el doctor, existen unos aspectos involucrados que requieren o que son de extrema importancia para que ese proceso de fermentación se lleve de una forma adecuada. Entre ellos tenemos los microorganismos, el ambiente, las enzimas que participan y también algunas sustancias químicas que pueden estar presentes, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Entre los microorganismos involucrados en el proceso, vemos que ellos pueden llegar a los alimentos de una manera natural, ¿cierto? A partir del ambiente, a partir del manipulador, a partir de los utensilios que se utilicen, o de la misma materia prima involucrada en el proceso. Pueden llegar también por un proceso de backsloping, que es un proceso simplemente donde se utiliza un inóculo, un cultivo madre que se obtiene de un lote previo, ¿cierto? Y se adiciona al proceso. O, como mencionaba ahorita, puede ser adicionando un cultivo starter. Un cultivo starter ya vimos que es un cultivo seleccionado, que se conoce que definitivamente se conoce que va a crecer en ese producto y fuera de eso se conoce también cuáles son los efectos que ese microorganismo o ese pool de microorganismos va a producir en esa matriz alimentaria. El ambiente, si es aeróbico o anaeróbico, definitivamente es probable que en un proceso de fermentación se vean involucrados los dos tipos de ambiente, el aeróbico como el anaeróbico, como lo vamos a explicar más adelante. En cuanto a las enzimas que participan, ya vimos que son importantes las enzimas que producen los grupos microbianos que en estos procesos de fermentación participan. Pero como lo vimos ahora en el cacao, existen enzimas que provienen de esa materia prima y que también son muy importantes en la degradación de esos compuestos o de las células animales, digamos, hablando en los procesos de fermentación de carne. Ahí existen algunas enzimas que pueden también ayudar en ese proceso de fermentación. Asimismo, cuando se dan los procesos de fermentación, se obtienen modificaciones de esas sustratos o esas matrices alimentarias. Y entre las modificaciones más evidentes son las modificaciones tecnológicas o sensoriales que se dan ya sea por la producción de compuestos como el diacetilo y acetoína y entre muchos otros compuestos volátiles que provocan cambios en el sabor y en el aroma. Tenemos producción de compuestos que mejoran la textura o viscosidad o apariencia de esos productos, como por ejemplo la producción de enzimas que degradan los nitratos y producen una mejor fijación de los nitritos en los productos cárnicos, mejorando el color de estos productos. Tenemos también que con estos procesos de fermentación, ya dijimos, se produce una mayor estibilidad de algunos compuestos presentes en esas materias primas, ¿cierto? Como
como lo mencionaba ahorita en la conferencia anterior, algunos compuestos como fibras que no se degradan fácilmente pueden ser digeridas en estos procesos de fermentación y aumentar la disponibilidad de nutrientes. Igualmente, las proteínas también son degradadas en estos procesos, produciendo péptidos que pueden tener un mayor valor nutritivo para nosotros. Igualmente se pueden producir sustancias como exopolisacáridos, neurotransmisores, vitaminas, ¿cierto? Que hacen que desde el punto de vista nutricional estos productos fermentados tengan mayor valor agregado. Igualmente se producen disminución de compuestos tóxicos, como es la presencia de nitratos incárnicos, como es la presencia de glucósidos cianogénicos en la yuca, por ejemplo, que a veces pueden estar presentes y que con los procesos de fermentación disminuyen, disminuyendo la capacidad de ser tóxicos para nosotros. También se degradan algunos compuestos, como por ejemplo los compuestos fenólicos en las aceitunas, que dan unos sabores muy amargos. El hecho que ellos puedan desaparecer con estos procesos de fermentación van a mejorar las características sensoriales de estos. Y también pueden hacer que se desaparezcan compuestos alergenos. Pero también, si se involucran algunos grupos microbianos específicos, pueden aparecer compuestos como aminas biógenas que también han sido muy cuestionados en estos procesos de fermentación. Y otra característica importante de estos alimentos que son sometidos a fermentación es que preservan, o sea, aumentan la vida útil de estos productos. ¿Por qué? Por la producción, entre otros, de ácidos y otros compuestos, como vamos a mencionar. Dentro de esos factores que mejoran la conservación en los alimentos funcionales, tenemos la reducción de la actividad de agua por la degradación de algunas proteínas. Hace que con el tiempo y con las condiciones ambientales estos productos puedan perder humedad, lo que hace que aumente la vida útil de ellos. Además de esto, también la producción de peróxidos de hidrógeno por algunos de los microorganismos involucrados, así como de los ácidos orgánicos, el diacetilo, la acetoína, el etanol y algunos péptidos antifúngicos y bacteriocinas que inhiben el crecimiento de microorganismos no deseados en estos productos. Asimismo, se producen estas bacteriocinas, son péptidos antimicrobianos activos que se liberan extracelularmente, ¿cierto? Y que tienen unos efectos específicos en lo que es la formación de poros en la membrana celular que hacen que esos microorganismos no deseados pues, se dañen o pierdan viabilidad dentro de los productos. O igualmente estas bacteriocinas pueden producir inhibición de la síntesis de la pared celular, de los ácidos nucleicos o proteínas, o sencillamente pueden afectar ese septo de división y no permitir que estos microorganismos se reproduzcan. Ejemplos de estos microorganismos que han producido bacteriocinas tenemos el Lactobacillus pentosus, el Lactobacillus curvatus y el Lactobacillus plantar. En esta fotografía vemos un proceso de fermentación en almidón de yuca. Vemos aquí lo activos que son esos procesos en la producción de CO2. Bueno, como ya lo había mencionado también, existen diferentes tipos de fermentación, la láctica, la alcohólica, la acética, la butírica y la fermentación alcalina. Cada una de ellas identifica productos típicos, ¿cierto?, dentro de esos procesos. Pero, por lo general, en las fermentaciones naturales o espontáneas, ya vimos que son muchos los microorganismos que están involucrados en ellas. Y razón por la cual, dependiendo de la adaptación de unos u otros, se empiezan a dar esas sucesiones microbianas, ¿cierto? Y empiezan a ser evidentes en el tiempo esos diferentes tipos de fermentación que se dan. Ahora bien, los efectos benéficos para
la salud de los procesos de fermentación están muy relacionados directamente con la presencia de algunos microorganismos en ellas. Entre ellos tenemos las bacterias acidolácticas. Ya saben ustedes que muchas bacterias acidolácticas, algunas de las bacterias acidolácticas han sido designadas como probióticas, ¿cierto? Probióticas porque traen beneficios para la vida. Entre esos beneficios que se han atribuido a esos microorganismos tenemos dependen de que esos microorganismos lleguen vivos al tracto digestivo, ¿cierto? Y dentro de los beneficios para la salud que se les ha atribuido a esos microorganismos tenemos la acción trófica, es decir, está específicamente relacionada con la producción de ácidos grasos de cadenas cortas, el acético, el butírico, el propiónico, el láctico, ¿cierto? Que aportan la energía para las células intestinales y de esa manera se favorezca la producción de moco intestinal, que es lo que permite o favorece el que no se adhieran a esas mucosas intestinales microorganismos patógenos. Igualmente, la adaptación o el alto crecimiento de estos microorganismos en las mucosas intestinales genera o contrarresta la actividad de otros microorganismos que pueden ser patógenos. También son importantes la prevención de la diarrea que estos microorganismos pueden llevar y este efecto específicamente está relacionado con la producción de esas bacteriocinas que inhiben microorganismos específicos como Salmonella, como Escherichia coli y microorganismos que pueden estar relacionados con estos problemas diarreicos. Otro efecto importante es la producción de enzimas específicas, como es la linoleato isomerasa, enzima que tiene un efecto específico en la reducción del colesterol sanguíneo. Igual la beta-galactosidasa o lactasa, que degrada la lactosa y es muy recomendada para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa. Igualmente, algunos microorganismos tienen dentro de su metabolismo la capacidad de degradar proteínas produciendo péptidos activos, que muchos de estos se ha visto que tienen efecto específico sobre la presión arterial, disminuyendo la presión arterial, ya que inhiben la enzima angiotensina 1, ¿cierto? Activa la angiotensina 2 y producen estrechamiento de los vasos. Se ha visto que algunos péptidos inhiben estas reacciones, digamos, en el organismo. Igualmente, algunos microorganismos tienen la capacidad de producir exopolisacáridos, a los cuales, además de aportar efectos tecnológicos en los alimentos, también se ha visto que tienen efectos sobre la presión arterial y sobre la respuesta inmunológica. Y por último, mencionar la producción del ácido gamma aminobutírico, que esto se ha estudiado últimamente porque es un antihipertensivo, diurético también, que mejora desórdenes neurológicos y también se ha visto que tiene un buen efecto sobre el sueño. Entonces, todas estas sustancias ha llevado a que hoy en día utilicemos un término que es el de probioactivos, porque como ya se han relacionado compuestos específicos producidos por esos microorganismos que tienen efectos sobre órganos blancos específicos, a esas sustancias las estamos conociendo con el nombre de probioactivos. ¿Listo? Ahora bien, una anotación especial es que estas características pueden ser asociadas a especies o pueden ser específicos de una especie o pueden ser específicas de un cultivo. Por eso es importante que se hagan análisis y estudios específicos de la cepa con la cual nosotros deseamos trabajar. Ahora bien, ya vimos que la fermentación tiene efectos benéficos
efectos saludables, efectos desde el punto de vista tecnológico y nutricional. Pero también, si los procesos de fermentación no se hacen de una manera adecuada y se produce contaminación, estos productos pueden tener una falla en la inocuidad alimentaria y pasar de ser alimentos buenos a tener riesgo para su consumo, ¿cierto? Entre los procesos adecuados o los malos hábitos que se pueden tener durante el proceso de elaboración de estos alimentos es el uso de materias primas contaminadas, el uso o la adaptación de espacios con malos hábitos higiénicos, el uso o el no lavar bien las materias primas antes de su uso, el uso de agua contaminada, equipos deficientes, ¿cierto? O muy viejos, oxidados. Todo esto puede llevar a esos alimentos fermentados de manera natural una carga microbiana de estos microorganismos que no nos interesan o que pueden llevar a intoxicaciones, ¿cierto? Los utensilios sucios o, por ejemplo, inóculos o preinóculos que se utilizan almacenados en condiciones no adecuadas o contaminaciones cruzadas porque se procesan estos alimentos en ambientes donde se procesan alimentos crudos o los mismos recipientes que se utilizan para esos procesos de fermentación que no se almacenan de manera adecuada o no se les hace el proceso de higiene y desinfección adecuados para elaborar estos productos. Entonces podemos ver que en muchos de esos alimentos pueden aparecer microorganismos indeseables que pueden estar por encima de los valores permitidos, como es la presencia de Escherichia coli, como es la presencia de Staphylococcus aureus, que pueden generar problemas de inocuidad alimentaria, producir, o sea, infecciones o intoxicaciones al consumir este tipo de alimentos que de cierta manera son considerados seguros por los efectos que estos promueven o transmiten en los alimentos. Dentro de los alimentos fermentados colombianos existen muchos, aquí menciono solo algunos de ellos, como son los bollos de yuca, el almidón agrio, el champús, las masas de maíz añejo, el morocho, el aloja, de diferentes regiones, ¿cierto? El suero costeño, el queso paipa, la forcha. Una característica importante que tienen estos alimentos fermentados es que han sido promovidos por culturas precolombinas, ¿cierto? Que desarrollaron estos procesos para transformar esas materias primas que tenían y elaboraban estos alimentos típicos de esas regiones. Estos productos, por lo general, son producidos en su gran mayoría, vamos a ver, a partir de cereales como el maíz, de tubérculos como la yuca y algunos de ellos de la caña de azúcar y muy pocos, como vemos, el suero costeño a partir del producto lácteo. Generalmente estos productos artesanales se producen de manera muy doméstica, ¿cierto? Muy pequeña escala. Generalmente son de producción local y de ventas al detalle, ¿cierto? Cuando también lo producen, la mayoría de familias que los producen son para consumo interno. Entonces, estos productos pues se conservan y se consumen como alimentos tradicionales de regiones específicas. Un valor agregado que vale la pena resaltar a estos productos, a la gran mayoría de estos productos, es que muchos de ellos no son matrices lácteas. Y ustedes saben que hoy en día a los productos lácteos pues se les han atribuido muchas efectos no benéficos. Y por eso es que se ha vuelto los ojos a las fermentaciones a partir de productos cereales. Dentro de nuestro trabajo nos enfocamos a seleccionar algunos productos de fermentación natural en los cuales, de diferentes regiones de Colombia, a las que les tomamos muestras y posteriormente hicimos la caracterización físico-química de ellas, aislamos microorganismos en diferentes tiempos de producción y se les va a realizar la metagenómica
para identificar los diferentes grupos que allí predominan en estos procesos. Nosotros básicamente tomamos muestras o trabajamos con 3 productos, que fue el almidón agrio, el champús y el masato de arroz en este proyecto específicamente. Dentro de esos se tomaron productos de diferentes regiones de Colombia. En Nariño trabajamos con el champús, en la región de Boyacá trabajamos con el masato de arroz y en el Cauca se tomaron las muestras de almidón agrio. En total tomamos 92 muestras de diferentes productores y de diferentes lotes de los productores. Y hoy les quiero hablar de algunas características que se evaluaron a estos productos y darles a conocer 2 de estos productos para que ustedes vean que probablemente el elaborar estos productos y el consumirlos, sí posiblemente lleve a tener efectos benéficos para nuestra salud. Entonces, con respecto al masato, les voy a contar que es un producto fermentado que se elabora a partir de arroz, de maíz, de avena e incluso de arracacha lo pueden elaborar. Es un país que no es autóctono de Colombia, sino que este producto también se produce en muchos países latinoamericanos, ¿cierto? Es un producto que se elabora pues a partir de nuestros indígenas, ¿cierto? Que han transmitido su proceso de elaboración de generación en generación. Este producto tiene un proceso de fermentación que más o menos va entre 3 a 5 días, dependiendo de las condiciones ambientales que se esté teniendo. En la región de Boyacá, donde tomamos las muestras, pues las temperaturas pueden variar más o menos entre los 8 grados centígrados hasta los 25 grados centígrados. Entonces, en aquellos días donde las temperaturas están muy altas, muy probablemente el proceso de fermentación de este producto tome menos tiempo, pero cuando las temperaturas están muy bajas, los productores se tienen que ver abocados a aumentar la temperatura, ya sea envolviendo sus recipientes en papel en algo que aísle, ¿cierto? Y que pueda darle una mayor temperatura al producto para que él pueda estar en el menor tiempo posible y de esa manera no se dañe ese proceso de fermentación. La característica de este producto es que tiene una textura cremosa, como ustedes pueden ver aquí la foto grande o el del vaso también. Tiene un sabor dulce, es muy agradable y este producto se produce sobre todo en los departamentos de Tolima, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Entre las características físico-químicas que tiene este producto es el pH y la acidez, son altos, ¿cierto? Tiene muy poco contenido de proteínas, pues más viene de una matriz que es el arroz, que su contenido proteico, si bien lo tiene, es un poco bajo porque el porcentaje más o menos de arroz para elaborar esta bebida puede ir entre un 20 o un 30%, ¿cierto? Eso hace que se diluya ese contenido proteico. Entre los azúcares que están presentes, tenemos la maltosa, la glucosa, la fructosa y algunos de ellos pueden tener un ligero contenido de alcohol, que ya vimos depende de los microorganismos que estén involucrados en el proceso. Dentro de estos resultados vemos que se producen, al final se obtienen los ácidos característicos de cada proceso de fermentación. Están presentes el ácido acético, el propiónico, el láctico y el etanol. Y que esa producción depende de los productores y asimismo hay también variaciones dentro de los mismos lotes que producen estos productores. Esas variaciones probablemente están asociadas con la falta de estandarización de sus procesos y la falta de controles ambientales que se hacen también durante su proceso. Asimismo, vemos que el contenido de azúcares presentes dentro de esos procesos de elaboración probablemente se deban a la diferencia entre los grupos de microorganismos que están presentes dentro de esos mismos procesos de fermentación. Es probable que haya en algunos productores
microorganismos que tengan mayor capacidad para degradar esas sustancias complejas, como lo vemos aquí en este productor, donde al final predominan mayor contenido de glucosa y fructosa que en los otros, ¿cierto? En cuanto al proceso de elaboración del masato, es interesante contarles que también cambia dentro de los mismos productores. Ya dijimos que estos procesos son heredados de generación en generación, pero en general coinciden en algunas cosas, ¿cierto? Como es la materia prima varía, ya dijimos, puede ser arroz, puede ser maíz, pero en general la materia prima es cocida antes del proceso de elaboración del masato, tiene un proceso de cocción. Antes de hacer el proceso de cocción, a esta materia prima se le pueden adicionar otras materias primas como es el clavo y la canela, y algunos productores utilizan cáscara de piña, lo que probablemente puede aportar algunas levaduras que se encuentran dentro de este proceso. Después de hacer el proceso de cocción, este arroz es enfriado, ¿cierto? Para después ser triturado. Este enfriamiento muchos productores lo dejan expuesto al aire libre. Esa exposición puede hacer que caigan microorganismos que no sean de interés y cambien al final los resultados que se obtienen en este producto. Este producto se somete a un proceso de licuado, que decíamos que es para reducir el tamaño de partícula, aumentar la viscosidad del producto y obviamente este proceso de licuado hace que se trituren y que haya la materia prima esté más disponible para esos microorganismos. De allí que este proceso de fermentación se haga tan rápido, digámoslo así, que solamente dure de 2 a 5 días. Más o menos el producto terminado, bueno, los azúcares se adicionan antes del proceso de fermentación, lo que hace, ¿cierto? Esa disponibilidad de azúcares hace que se favorezcan también algunos microorganismos que puedan resistir la concentración. Más o menos el producto final puede estar teniendo un contenido de azúcares que puede variar entre un 10 y un 15%, y esta concentración final puede hacer que se favorezcan también unos microorganismos y otros desaparezcan también. Con relación al champús, como pueden ustedes observar aquí el producto, en algunos, dependiendo de la región donde se produzca, este producto puede ser una bebida, como es típica en el Valle del Cauca, o puede ser un postre, como es típico en Nariño, ¿cierto? Es un postre fermentado, cuya fermentación puede durar de 5 a 8 días, ¿cierto? También es un producto que presenta un contenido de alcohol. Ya habíamos hablado que donde se dan estas fermentaciones mixtas, pueden involucrarse microorganismos como bacterias ácido lácticas que producen el ácido láctico, como bacterias acéticas que producen el ácido acético, o levaduras que producen ese contenido alcohólico. En estos productos es frecuente que tengan un contenido de alcohol entre 2.5 y 4.2, y en algunas regiones, de hecho, le gusta más a las personas el alto contenido de alcohol, por lo que a veces dejan fermentar este producto hasta más de 8 días. Estas características o este desarrollo de los microorganismos y la producción de esos metabolitos hacen que este producto tenga un aroma y un sabor agradables y que tenga esa viscosidad tan alta, ¿cierto? Este producto es muy, muy común encontrarlo en celebraciones navideñas, en Semana Santa, en fiestas populares en los departamentos de Nariño. Este producto lo han elaborado durante muchísimo tiempo y anteriormente lo hacían con técnicas rudimentarias para adecuar esa materia prima, como era masticar los granos para aportar la amilasa salival que ayudaba a la degradación del almidón y de esa manera la fermentación por otros microorganismos. Dentro de algunos resultados que hemos tenido para este tipo de productos, encontramos que algunos pueden tener una baja acidez, como otros pueden tener una acidez más o menos de 1 a 1.2%.
También vemos que existe mucha variabilidad dentro de los diferentes procesos y dentro de los mismos lotes que elaboran los productores. Igualmente también se evidenció la presencia de azúcares y en este caso un alto contenido de fructosa, probablemente por el azúcar que se le adiciona al final del proceso, como vamos a ver ahora. También se evidenció la presencia de los ácidos grasos de cadenas cortas y la producción de alcohol. Llama la atención lo que les decía, que algunos productores presentan un alto contenido de alcohol y probablemente esto esté relacionado con las prácticas de manufactura en el momento de elaborar estos procesos, ¿cierto? En este productor específicamente se encontró un alto contenido de levaduras durante su proceso. Como les decía, este producto, digamos en la región de Nariño, es muy comercializado los fines de semana que abren la plaza de mercado. Entonces, lo que comercializan en algunos estantes específicos, porque la gente sale al pueblo y quiere consumir. Este producto es muy apetecido por las personas mayores. Desafortunadamente, estos productos han perdido tradición, digámoslo así, en la gente joven. Y pues lo que nosotros queremos con este trabajo es rescatar, digamos, esos productos artesanales y darlos a conocer también a la gente joven también. ¿Listo? Dentro del proceso de elaboración del champús, tenemos que se hace a partir de maíz de diferentes variedades. El producto es lavado, se le adiciona, se lava, se hace una molienda para disminuir el tamaño de partícula y posteriormente este maíz molido se sumerge en agua y es allí donde ocurre el proceso de fermentación, donde es dejado más o menos entre 5 a 8 días. Posteriormente ese maíz nuevamente se muele, ¿cierto? Y se separa definitivamente el almidón. Entonces, mire que él inicialmente sufre un proceso de fermentación, se separa el almidón, se le adiciona nueva agua y posteriormente ese producto sufre un proceso de cocción que más o menos dura por ahí entre unas 2 o 3 horas. Probablemente allí se destruyen todos los microorganismos, muchos de ellos que han estado relacionados en este proceso, logran algunas de las transformaciones que quedan al final en el producto. Posteriormente de ese proceso de cocción viene la adición de otras materias primas como es el dulce, el melado dulce de panela, que muy probablemente puede aportar microorganismos dependiendo de la forma como este se elabora. Y también tiene la adición de mote, que es simplemente maíz cocido, los granos enteros, que se adicionan para dar las características finales a ese producto. Dentro de los microorganismos que nosotros logramos aislar, pues hemos hecho varias pruebas, ¿cierto? Más o menos hemos aislado unas 367 cepas que hemos ido filtrando de acuerdo a las características que hemos ido evaluando en ellos. Hemos ido aislando, nosotros nos hemos enfocado en aislar bacterias acidolácticas a las cuales les hemos hecho una identificación primaria que está relacionada con la producción, con la seguridad de esos microorganismos y está relacionado con la capacidad antagónica que estos microorganismos tengan contra cepas patógenas que producen infecciones gástricas. Dentro de los microorganismos que hemos logrado identificar a la fecha, pues vemos que si bien coinciden algunas especies dentro de los dos productos que se han evaluado, definitivamente existe mayor diversidad dentro del champús, donde hemos encontrado algunos géneros diferentes, ¿cierto? Pero independiente de lo que hemos hallado, podemos ver que algunos de estos microorganismos asociados con estos procesos productivos, ya muchos autores les han mencionado
algunas características importantes como es la producción de exopolisacáridos, la alta producción de ácidos grasos de cadenas cortas, los han relacionado con productores de aromas y degradación de aminoácidos específicos, lo que hace que estas cepas tengan algún interés para el desarrollo de productos. Nosotros también dentro de este proyecto pudimos establecer algunos defectos que se dan dentro del proceso de elaboración y les suministramos a los productores algunos de estos defectos y las causas que pueden generar estos defectos para que ellos puedan tener soluciones frente a esto y de esa manera estos productores puedan ir estandarizando sus procesos. Bueno, hasta aquí tenía para contarles con relación a esas fermentaciones naturales y específicamente a estos productos. Como conclusiones, quiero decirles que los alimentos fermentados colombianos pueden ser una alternativa nutricional y funcional adecuada para la prevención de algunas enfermedades. Y si bien se evidencia la presencia de microorganismos benéficos, definitivamente las buenas prácticas durante el proceso de elaboración son imprescindibles para obtener unos productos seguros. Muchísimas gracias y si tienen alguna inquietud, pues los dejo también con esta foto muy bonita, con un producto también artesanal que preparan en Boyacá, las arepas de maíz. Bueno, si tienen preguntas, los escuchamos. Profesora Francia, muchas gracias por su presentación. Tenemos de nuevo al profesor Alfredo, él tuvo unas fallas técnicas, pero ya había finalizado la presentación, gracias a Dios. Las personas que nos siguen en este momento, como lo dice la profesora Francia, pueden a través de Facebook, en la sección de comentarios, dejarnos sus preguntas. En este momento tenemos una que nos hace Nancy Caro, dice, buenas tardes, ¿cómo obtener o aislar levaduras de frutas? Muchas gracias. ¿Cómo obtener o aislar levaduras de frutas? Pues definitivamente para aislar una levadura específica, si usted lo que quiere aislar es levaduras específicas, debe tener unos medios, digámoslo, selectivos, ¿cierto? Que no permitan el crecimiento de otros microorganismos que pueden estar allí presentes, ¿cierto? Y, digamos, en nuestros laboratorios lo que nosotros hacemos es utilizar unos medios diferenciales, ¿cierto? Donde inicialmente se toman las muestras, se inoculan en estos medios y ya sea por morfología o características macroscópicas, se va haciendo la selección de estos microorganismos de interés. No sé si el profesor quiera aportarle algo a la persona que nos está preguntando. Sí, sí, la pregunta es, puede ser muy puntual o muy genérica. Yo creo que habría más bien que ver cuál es el propósito. El objetivo. De aislar la levadura. Es decir, si quieres una levadura para un propósito específico, o quieres más bien conocer el tipo de levadura que hay en una fruta o en una fermentación. Entonces, aquí la recomendación fundamental sería tener la muestra en las condiciones en las que te interesa. Por ejemplo, si tú quieres aislar levaduras de la fermentación de cacao, entonces yo mostraba cuándo es, durante las primeras 24 horas es donde las levaduras van a estar en su máxima curva de crecimiento, de multiplicación celular y de crecimiento celular. Entonces, un medio específico, como decía la maestra Valencia, YPD, por ejemplo, es muy común utilizar YPD, le pones un antibiótico para que no te crezcan bacterias, ampicilina puedes ponerle, y plaqueas una muestra ahí. Si lo que quieres es obtener alguna levadura de estas que se llaman endófitas de una fruta, pues el procedimiento es diferente, ¿no? Tienes que llevarte tu fruta a una zona séptica, aseptizar la fruta, cortar el tejido que te interesa y a partir de ahí, en un medio selectivo también YPD, yo sugiero siempre usar antibiótico porque es muy común que se contamine.
Pero si el propósito es como conocer, si el propósito es saber la diversidad o la cantidad de levaduras que hay, el estudio tendría que ser un poco diferente, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias. Otra pregunta que nos surge durante la actividad es, digamos que tradicionalmente hay unos saberes ancestrales que se han venido perdiendo o que esta riqueza cultural se va perdiendo. ¿Cómo posibilitar que estos conocimientos no se pierdan o cómo lo han hecho ustedes desde sus profesiones o desde el lugar donde están? ¿Cómo ven esta situación? Profesor. Sí, sí, yo vi con bastante interés la ponencia de la doctora Francia. Eh, Siento que los hábitos alimentarios nos han obligado a cambiar definitivamente. Muchos de estos alimentos que se consumían antaño fermentados, yo creo que en todos los pueblos del mundo, yo creo, los americanos a lo mejor tenemos eh, mucha coincidencia en las materias primas, a lo mejor todos basamos en maíz, tubérculos o algunas de estas cosas nuestras bebidas autóctonas. Lo que sí es cierto es que los hábitos, como bien comentas, nos han ido orillando a que los vayamos dejando de lado, ¿no? En realidad, hacer una labor social, como lo que proponía la doctora, es un trabajo bastante titánico. A mí me parece que el enfoque que le está dando la doctora sobre mostrar las bondades, sobre mostrar algo que ya estaba ahí hace 300 años o cuando se empezó a hacer el producto, pero que no lo conocemos todavía, que no sabemos, que se está produciendo GABA en un alimento, por ejemplo, que un queso tiene GABA, un queso autóctono, que estos productos tienen péptidos bioactivos o sustancias antioxidantes. A mí me parece que esa es la única estrategia que se podría promover desde la investigación para tratar de revertir eso. Es decir, eh, mostrar las bondades del producto, ahora como revalorar, se le llama, revalorar el producto. Mira, este producto ha estado ahí siempre y ha caído en desuso o se ha dejado de usar. Sin embargo, con la evidencia que hoy tenemos, te podemos decir que tiene esto, esto, esto y esto. Y esa, en la sociedad desafortunadamente consumista en la que vivimos hoy, eso vende. O sea, que te digan, este producto tiene estas sustancias que te van a ayudar, estos productos que van a ayudar a reducir. Me parece que esa es una estrategia que puede funcionar. Porque la verdad es que los productos fast, los productos express, se están comiendo el mercado, ¿no? Al menos aquí en México, yo imagino que en toda América es la misma situación. Sí. Entonces creo que es una manera de volver. Sí. No sé qué piensas, doctora. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Definitivamente hay que empezar otra vez a recuperar y a rescatar esos alimentos, ¿cierto? Digamos, dentro de la escuela de microbiología, nosotros tenemos una asignatura que es desarrollar alimentos fermentados y dentro de esa asignatura me gusta mucho ponerlos a trabajar pues con diferentes matrices y que ellos conozcan, digamos, también estos tipos de alimentos y que sobre todo la facilidad que hay para poderlos elaborar de una manera segura, ¿cierto? Y que las personas tengan como ese acercamiento a ese tipo de productos también. Perfecto, muchas gracias por sus aportes. También hay una duda con referencia a que algunas multinacionales lo que hacen es que patentan, o algunas industrias patentan los productos y esto puede poner en riesgo esos conocimientos ancestrales. ¿Ustedes ya han topado con este tipo de inquietudes o de situaciones o lo han visto de parte de los pueblos con su conocimiento ancestral que algunas entidades quieran patentar esos productos y que ya ellos no los puedan producir?
Pues, a ver, lo poco que conozco, por lo menos dentro del proyecto que nosotros estamos haciendo, hay en algunos países, porque de ellos Colombia no está, creo que México sí está, existen unos acuerdos, unos tratados dentro de los países, ¿cierto? Para, digamos, reconocer, digamos, de dónde vienen esos conocimientos. Entonces, esto se ha llamado el protocolo de Nagoya, ¿cierto? Donde se respeta, digamos, nosotros que hemos involucrado estos productores artesanales, pues, digamos, nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad con ellos y les damos a ellos como contraprestación el que ellos conozcan su producto, lo tengan. Digamos, aquí en Colombia, por ejemplo, no sé si yo no conozco pues procesos así. Sí me he dado cuenta, por ejemplo, ahora con el proceso de la caña de elaboración de panela, hay empresas que lo quieren patentar, ¿cierto? Esto sí, pues definitivamente iría en contra como con esos conocimientos ancestrales, porque esos son metodologías que se han ido enseñando de generación en generación y para mí eso no tendría sentido porque eso depende mucho de cada persona, ¿cierto? Y si tú sabes hacer un producto y lo puedes hacer, pues no creo que nadie en tu casa te pueda impedir hacerlo, pero eso sí se ha estado viendo últimamente y es muy cuestionable. Doctor Alfredo. Sí, 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 a mí me parece también que hay algunas cosas que definitivamente ya no son susceptibles de protección porque son productos, digamos, como de conocimiento público. O sea, Claro, todos sabemos cómo se hace. Lo que sí es cierto es que a lo mejor fulanito lo hace más rico, sultanito lo hace con mejores características, pero son ya como de conocimiento público. Entonces no son susceptibles. A lo mejor si alguien hace una transformación de eso, pueda hacer algo de secreto inicial. Lo que yo he visto con algunos productos, por ejemplo, es que los protegen bajo denominaciones de origen. denominaciones de origen. Ciertos productos, ¿no? Que se produzcan en cierta región, entonces hacen la protección y generalmente son como marcas colectivas que buscan proteger una, una marca, digamos, una marca de un producto. Cooperativas o Aquí en regiones México específicas. es correcto, es correcto. Aquí en México tenemos varios productos así protegidos con denominación de origen, algunos cacaos, quesos, el tequila, el mezcal, todo este tipo de productos que tienen esa protección. Sin embargo, no son una patente. Alguien podría hacer ese producto. Los chinos están haciendo tequila, por ejemplo, y le llaman bebida tipo tequila. Entonces, pues ahí es una cuestión legal hasta cierto punto, pero me parece que hay poco riesgo de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, si se obtienen, digamos, como lo que estaba haciendo la doctora, lo que estaba mostrando los resultados de su trabajo la doctora, si tú puedes demostrar que la presencia de tal o cual microorganismo hace un producto más eficiente, mejor o eso me parece que sí es susceptible de ser patentado, la tecnología, quiero decir, para la producción. Y con esas cosas sí habría que tener como cautela, ¿no? Para no, digamos, no trabajar eh, este, para otro, digamos, ¿no? O sea, que eso sea para la universidad o para un sector de producción, pero no para alguien quien no se ha esforzado por eso, ¿no? Perfecto, Sí, a mí me llamó mucho la atención, doctora, lo que usted estaba presentando sobre los productos, estos al final, de todo el trabajo de caracterización que están haciendo con estos productos, porque es bien cierto que muchos de estos productos, con diferentes nombres a veces y con diferentes procesos, pero en toda América tenemos bebidas o alimentos semisólidos de todo tipo que tienen este potencial. Definitivamente, yo no trabajo específicamente con eso, pero conozco aquí algunos colegas muy cercanos, es decir, en el mismo estado, que trabajan con algunos productos de este tipo fermentados precisamente
caracterizando estas levaduras y en todos los casos han encontrado microorganismos con un muy buen potencial. Nosotros mismos encontramos unas bacterias acidolácticas con actividad antifúngica aislada de bebidas fermentadas, una bebida que hacen aquí que le llaman tepache, de la piña, fermentado de la piña. Y ahí encontramos unas bacterias, una estudiante de licenciatura aisló unas bacterias que tienen una capacidad antifúngica muy, muy interesante. Entonces, son una fuente, quiero confirmar lo que usted comenta, son una fuente inagotable de microorganismos, de sustancias, de, como usted le llamó, compuestos probioactivos, me parece que les llamó. Bioactivos, ajá. Ajá. Sí, bioactivos. Confirmo eso. Bueno, sí, todavía nos falta un poco por avanzar y esperemos que esta pandemia nos lo permita hacer porque estamos ahora un poco frenados en la investigación. Bueno, profesores, muchas gracias. Ya casi se nos agota el tiempo, entonces nos gustaría que la profesora Francia y el profesor Alfredo nos dieran una recomendación o un mensaje final para terminar esta actividad. Muchas gracias. Bueno, no, de mi parte, pues dejarles esta semillita, ¿cierto? De que ustedes se interesen, de que nuestro país produce esos alimentos fermentados naturales para que se interesen en ellos. Si alguna vez van a algún sitio y ven que lo están, pruébenlo, ¿cierto? Para que los conozcan y los empiecen ustedes mismos a dar a conocer. Y bueno, esa sería como mi recomendación especial, ¿listo? Doctor. Sí, de igual manera, entiendo que estoy dirigiéndome a una escuela de microbiología, son todos microbiólogos en proceso o consumados, saben mucho de microorganismos, entonces no es para ustedes nuevo que en cada matriz que tenemos en la mano, un fruto, cualquier tipo de alimento, tenemos ahí una fuente de microorganismos con características muy interesantes. Es muy poco lo que conocemos de los microorganismos, eso me gustaría que quedara claro. Ahora que platiqué del cacao, traté de mostrar unos pocos trabajos de lo que hay en cacao, pero si uno se mete a trabajar en eso, solo de microbiología, quitando otros aspectos, es un universo enorme. Y cada estudio aporta un poquito, conocer esta sustancia, que se produjo esta otra sustancia. Entonces, invitarlos a estar explorando siempre el potencial maravilloso de los microorganismos con diferentes propósitos. Porque lo que conocemos hasta ahora, yo estoy muy seguro que es una nada de los microorganismos, ¿no? Y están ahí, ellos han estado ahí y van a estar después de nosotros y tienen todo el potencial para que los podamos, digo, desde un punto de vista muy antropocéntrico, pero para que los podamos utilizar. Bueno, y muchas gracias, agradecer la invitación otra vez. Bueno, muchas gracias a los profesores Francia Valencia García y José Vázquez Obando por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos del día de hoy. Programa de Educación Continua Actualicémonos en, y a ustedes amigos acá presentes por acompañarnos. Esperamos que los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo mes en un encuentro virtual donde estaremos hablando, como siempre, de microbiología. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co, microbiología.uda.edu.co, y seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología y de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación.